Yo soy Luhmann. Bienvenido al canal de hombresigma.com de la Luhmann.tv. Ya hemos repasado en un vídeo anterior lo que era la característica más positiva del hombre sigma. Hoy toca por contraste ver cuál es la característica negativa o el punto débil de un hombre sigma. Así que vamos a ello. Como ya sabéis, me gusta hacer de vez en cuando un paréntesis en las series que vamos haciendo en el canal para introducir temas que son de interés, ¿no? Entonces es importante que hoy nos hagamos la pregunta: ¿cuál es la peor característica o la característica más negativa de un hombre sigma? Y podéis verlo aquí. Pues de estas 10 características, la más negativa o la que puede llegar a ser más peligrosa es precisamente la independencia, la misma que la positiva. Sí, lo que acabo de decir. En un sigma, en cualquier caso, ser independiente es central en su personalidad, porque luego el resto pivota alrededor de esa característica. Pero esto puede ser, a su vez, su mayor punto fuerte y su mayor debilidad, o su mayor bendición o su mayor maldición, porque depende de cómo gestiones esa independencia. Y hoy vamos a ver cómo esa independencia puede ser negativa. El sigma es un hombre de proyectos. De hecho, él es el proyecto. No es un hombre de proyectos, él es el proyecto, porque el proyecto es él, ¿vale? No se separa. En otras personalidades más alfas o más betas, los hombres pueden tener su vida y su proyecto, pero en un sigma generalmente los dos van unidos, van pegados. Por eso el proyecto es el hombre y el hombre es el proyecto, ¿vale? Y los que sois sigma sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. De hecho, cuando un sigma hace un proyecto, lo que está haciendo es proyectarse o externalizar lo que es, porque lo que hay adentro es lo de afuera y lo de afuera es lo de dentro, es lo mismo, ¿vale? Por eso, como ya hemos dicho que el sigma es el primero en su vida, pues el primero en la vida de un sigma siempre es su proyecto, ¿vale? Y esto es su punto fuerte y su punto débil, porque en la vida de un sigma generalmente su proyecto será siempre lo primero y lo demás vendrá después, ¿vale? Puede ser un punto fuerte, pero también puede ser un punto débil o negativo, como vamos a ver en este capítulo. Al sigma casi nunca vas a poder retenerlo, vas a poder comprarlo, vas a poder manipularlo. Podrás hacerlo, pero momentáneamente. Al final, más tarde o más temprano, se liberará, porque el sigma es independiente. Y el sigma al final siempre se va a redirigir hacia su vida, que es su proyecto, o su proyecto, que es su vida. Puede ser positivo, pero también puede ser negativo, porque si tú quieres contar con el sigma, pues lo más probable es que antes o después no puedas contar con él, porque lo primero es su proyecto, porque es un hombre independiente. El sigma es un hombre sin ataduras. Bueno, tiene una, su proyecto. Su proyecto es su vida, su proyecto es él. Y vivirá para el proyecto y morirá con él. A veces las circunstancias se lo van a poner difícil, porque el sigma, por queriendo sin querer, de forma consciente o inconsciente, pues podrá o no poder hacerlo, pero siempre se sentirá atraído como un imán hacia sus ideales, sus proyectos, lo que él quiere hacer, ¿vale? El sigma se puede distraer momentáneamente, o puede entrar en coyunturas sociales, políticas, religiosas, personales, que no le facilitan eso. Pues más tarde o más temprano el sigma volverá a sí mismo y volverá a ser el hombre de su proyecto, porque el proyecto es su vida, y morirá por su proyecto, porque está, en definitiva, trabajando por él. Por eso, y ya me meto en materia, si quieres tener asegurada la compañía de un sigma, pues lo tienes muy difícil, porque el sigma a veces estará y a veces no estará, y no podrás controlarlo. Por eso es un sigma. Si fuera un beta estaría bajo control, y si fueras un alfa siempre tendrías a tu séquito de betas alrededor. Pero si estamos hablando de un sigma, él va a su ritmo, a su bola. Si hablamos de un hombre con libertad, es el sigma, y eso hace que nunca tengas garantías de si va a estar contigo o no, porque el sigma siempre tendrá como fin cumplir con su proyecto, que es el mismo.
Y nos metemos todavía más en materia. El sigma difícilmente permanecerá en un grupo toda su vida y mucho menos en una relación de pareja. Los sigmas en general no están hechos para las relaciones de pareja. ¿Tendrán pareja? Por supuesto, y no una, sino varias. Pero el sigma en su naturaleza es un hombre libre, está hecho para su proyecto, y lo demás, incluidas las mujeres y las relaciones de pareja, son secundarias, ¿vale? Primero él, y luego el resto del mundo. Y claro, si una mujer está pensando en una relación a largo plazo con un sigma, pues lo tiene difícil, ¿vale? Lo tiene difícil. Entonces lo interesante de este capítulo es deciros a todos, grupos, personas y mujeres y todos los que queráis tener participación en la vida de un sigma, pues que es un sigma. A veces estará, a veces no, y generalmente no tendrá permanencia. Es su naturaleza, ¿vale? El sigma es un hombre independiente, libre. Y aunque esta capacidad de independencia y de libertad lo hace muchas veces muy atractivo en el corto plazo, pues en el largo plazo no lo es, ¿vale? Por eso una mujer en la primera fase de seducción, o más bien de atracción, porque el sigma no seduce, atrae, ¿vale? Ya hablaré de eso porque estoy pensando en hacer pronto una temporada completa de lo que es la vida amorosa y relacional del sigma. Es decir, cómo funciona un sigma en relación de pareja, con qué tipo de mujeres funcionaría mejor, con cuál no debería juntarse, o pensando en las mujeres. Cuando vayáis a juntaros con un sigma tenéis que tener muy claro con quién os estáis juntando, porque si estáis buscando compromiso, pues el sigma no es el hombre del compromiso, es un hombre muy válido para otras cosas, pero no es precisamente el hombre para un compromiso a largo plazo. Y aunque sea muy seductor en el corto plazo por sus características personales, para una relación a largo plazo no vale en la mayor parte de los casos. Es más, el hombre sigma puede obligarse a sí mismo a estar en una relación mucho tiempo, pero nunca será mucho, porque tarde o temprano él no se encontrará bien y la cosa no funcionará, ¿vale? Entonces tenemos que ser inteligentes y tomarnos una red pill, tanto hombres como mujeres, porque cuando hablamos de personalidades sigmas, tanto en ellos como en ellas, pues son espíritus libres. Y sí, a los hombres sigmas les van a gustar las mujeres toda su vida, pero eso no garantiza relaciones permanentes, y eso hay que saberlo, ¿vale? Esa es la debilidad, entre comillas, porque depende del punto de vista del sigma. Y es que es un hombre que es independiente cuando hace falta, cosa que no lo es ahora mismo casi ningún hombre, porque vivimos en una sociedad muy beta, vivimos en un mundo muy beta, en el que el 90% de los hombres en mayor o menor grado han caído bajo la pandemia del virus beta, ¿vale? Entonces, ventaja, cuando querráis un hombre independiente, un sigma. Contrapartida, que al sigma no lo podéis pillar, no lo podéis atrapar. El sigma estará o no estará, lo decidirá él. Recordad que la misión principal de un sigma es él y sus proyectos, y al final sus proyectos y él son lo mismo. Porque si hay un hombre que le guste crecer a nivel personal y profesional, es el sigma. Es un hombre enfocado en su proyecto, en lo suyo. Es un hombre que va a lo suyo, para lo bueno y para lo malo. Por eso hicieron el capítulo, y ojo a lo que voy a decir porque queda una frase espectacular: la mayor fuerza de un sigma es su independencia, y a su vez esa es su mayor debilidad social. Bien, pues lo interesante de este vídeo es que seas consciente de todo lo que acabo de decir, sobre todo si eres un sigma o convives con sigmas alrededor, porque la forma de empezar a solucionar y de encajar a los sigmas es, punto número 1, ser consciente de que uno es un sigma o de que tienes sigmas alrededor, ¿ok? Por eso el objetivo de este canal es fundamentar esto, para que antes de poder actuar sepamos si estamos en el caso o no. Por eso la primera pregunta que tienes que hacerte y que hago yo en el canal es: ¿eres un hombre sigma?
Y ahora viene todo el seguimiento que estamos haciendo a través de los vídeos. Si sospechas que eres un hombre Sigma o te estás empezando a dar cuenta de que tu naturaleza Sigma te afecta mucho, especialmente en las relaciones interpersonales, pues déjame un comentario, una pregunta, una sugerencia y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo.